Spotify de El Sol Sale por el Oeste, y vamos a hablar de un asunto que nos parece muy interesante, de cómo aclimatamos nuestras viviendas para combatir el frío, aunque la verdad es que el duro invierno en Extremadura cada vez es menos duro y menos invierno, pero hablemos del tema. Que la casa del sol naciente estaría calentita porque nacía el sol por allí y la calentaba, pero hemos leído un estudio del Consejo General de Arquitectura Técnica de España y del Grupo Mutua de Propietarios que advierte de la necesidad urgente de actuar sobre al menos 3 millones de viviendas para mejorar el parque edificado y ayudar a las familias a que salgan de la denominada situación de pobreza energética. Se habla de que un 9% de los hogares extremeños pasará frío este invierno y un 30% no alcanzará una temperatura de confort. La temperatura de confort, ya saben, suele situarse por los 21 o 22 grados, ¿no? Hay gente que lo sube un poquito más, gente que lo sube un poquito menos, pero sobre este tema queremos hablar, sobre la llamada pobreza energética, sobre la necesidad de acondicionar nuestras viviendas y sobre qué estamos haciendo mal. Borja Rivas es directivo del área de operaciones del Grupo Mutua de Propietarios. Hola Borja, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. En estos tiempos tan tecnológicos y con tanta domótica y en el que queremos tecnificar un poquito nuestras casas, vemos que todavía hay muchas que tienen graves carencias y que además de, por supuesto, no ser confortables a la hora de luchar contra el frío, también supone un gasto económico mucho más elevado. Sí, desde luego. Esto es una realidad que digamos que ya se conocía y que, pues, gracias a la elaboración de este estudio, pues hemos podido constatar, ¿no? Con más detalle. Uh-huh. ¿Y esto cómo se soluciona? Porque vemos que se está haciendo una llamada a solucionar este tema desde hace tiempo y parece que el problema persiste. Sí, la verdad es que sí. Además es que es un problema que afecta a muchísimas personas. En este estudio que hemos realizado, pues hemos visto que pues en Extremadura aproximadamente hay unos 18.000 hogares que en el que además va a ser un año especialmente, ¿no?, delicado, en el que seguramente pasaremos más tiempo en casa, pues que se van a encontrar a temperaturas bajas, ¿no?, que es inferiores a los 17 grados, pero antes que comentabas, ¿no?, de ese 30%, representan otros 60.000 hogares que van a encontrarse por debajo de los 20 grados, ¿eh? Entonces son situaciones que desde luego son muy muy incómodas y que pueden tener unas repercusiones desde luego importantes a nivel físico, pero también un poco del estrés que pueden acarrear. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de que las viviendas no alcanzan la temperatura de confort, nos referimos a que gran parte de la vivienda está bastante fría y la gente se calienta pues con brasero o con puntos de luz de calefacción eléctrica, pero de estos a los que tienes que estar pegados, ¿no? O sea, que sí, la casa en sí no es confortable. Claro, este es precisamente el problema, un poco que de forma general, pues la construcción en España, digo, intentando generalizar, porque es difícil, pero sí, son edificaciones que son poco eficientes, ¿no?, que no están bien aisladas y que por lo tanto pues necesitan, ¿no?, de mucha, pues en invierno necesitan de mucha generación de calor para poder llegar a estas temperaturas de confort, ¿no? Uh-huh. Y aquí es un poco el donde está la raíz de la solución, ¿no? Si conseguimos que estas casas necesiten menos energía, ¿no?, será más fácil que estas personas que se encuentran en situaciones de pobreza energética, que no tienen recursos económicos suficientes para pagar las facturas, puedan estar en estas situaciones de confort, ¿vale? Hay una frase que
que a mí me gusta mucho, que dice algo así como que no hay energía más sostenible, una energía más verde que aquella que no se necesita, ¿no? Pues aquí un poco lo que buscamos es precisamente esto, ¿no? Que hay que aislar mejor las viviendas para que no se necesite tanta energía y, por lo tanto, la gente no se vea en estas situaciones, como decías, de tener que estar pegado a la calefacción o al brasero, ¿no? Para poder estar un poco confortable en casa. Precisamente esto lo incluís en ese informe que se ha hecho sobre rehabilitación energética y hablamos de rehabilitación y no sé si se requieren unas grandes obras, una gran inversión para las viviendas, que a veces pues nos llama la atención que empieza a rentabilizarse, desde luego, pero claro, hay que hacer una inversión inicial. No sé cómo está esto. Sí, bueno, ese es un poco el problema, ¿eh? O sea, por un lado, digamos, tenemos una componente un poco que tradicionalmente en España no hemos hecho mucho los deberes en el sentido de mantener las edificaciones, ¿vale? Pero además, ahora, digamos, para ponernos al día, ¿no? El problema es que, ahora, como te decía, tenemos... Claramente sabemos que para solucionar la situación lo que tenemos que hacer es aislar mejor las viviendas, ¿no? Entonces esto es la solución un poco técnica, ¿vale? Que hay muchas alternativas y se pueden hacer de varias maneras, ¿vale? Pero claro, para poder hacer esto, ¿no? Además estamos hablando seguramente de edificios o de propietarios o copropietarios que tienen una situación económica, pues, bueno, digamos, tirando a apretada, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Entonces, la componente económica para poder tirar adelante estas obras es importante. No estamos hablando de inversiones pequeñas, porque donde hay que intervenir es en lo que llamamos la piel del edificio, todo lo que le envuelve, en las fachadas, en las ventanas, todas las carpinterías, las cubiertas, ¿vale? Porque ahí es precisamente, digamos, el punto frontera entre el exterior del edificio y el interior de nuestra vivienda. De hecho, en el informe decís que en la última década en España se han renovado en profundidad aproximadamente el 0,8 de edificios, en contraposición de lo que han hecho países como Francia o Alemania, que el porcentaje es del 15%. Sin embargo, durante toda la crisis de la construcción, del 2008 hacia acá, lo que se ha hablado precisamente es que la gente vivía de las reformas y de las recuperaciones de edificios, las rehabilitaciones, ¿no? No sé si se referían más a los edificios públicos. O sea, lo que no reformamos y lo que no cuidamos es donde vive la gente. Sí, digamos lo que cuidamos poco del edificio ya existente. Entonces, como tú bien dices, en los momentos de bonanza, en momentos de mucha construcción, pues sí que se llevaron a cabo un montón de edificios que ya se construyen con unas normativas mucho más exigentes por lo que respecta a temas de eficiencia energética o de aislamiento, ¿vale? Pero pues ha habido los grandes edificios olvidados, ¿vale? O alguna parte significativa que son aquellos que no se han ido rehabilitando, ¿vale? Claro, es que al final tiene un coste importante y supongo que, bueno, pues para o bien para las comunidades de propietarios o bien para los inversores, pues no salían bien los números, ¿vale? Y lo que sí que sorprende es lo que apuntabas, ¿no? Que solo hay un 0,8% de edificios que se han rehabilitado en contraposición con otros países, ¿no? Que sí que ha habido más rotación o se han mantenido mejor. Sí. Borja Rivas, directivo del área de operaciones del Grupo Mutua de propietarios. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Queríamos profundizar en este asunto de la rehabilitación de viviendas, de la construcción en Extremadura, Nuria, y tenemos un miembro de la familia del Sol que es arquitecto, claro. al que hace tiempo que no vemos porque está en nuestra tertulia de padres y desgraciadamente